Bueno, entonces en esta noche vamos a explicar la catequesis 14, que aquí está titulada En el jardín del Edén. Y bueno, entonces les recuerdo que lo que yo hago es que yo tomo un tema de interés de la catequesis y trato de desarrollarlo con un poco más de amplitud, ¿sí? Entonces, aquí el tema que me llamó la atención de la explicación del Papa Juan Pablo II en esta catequesis son como dos cositas, ¿sí? Que están unidas entre sí. Que, bueno, primero que todo, que la vida es un don, ¿sí? O sea, Dios creó el mundo no como una necesidad, sino como un regalo, un don, ¿sí? Y después el Papa une a eso que la distinción de lo masculino y lo femenino en el sujeto humano también se nos da como un don, ¿sí? Como un don de reciprocidad. O sea, a Adán se les dio Eva como un don, ¿sí? Y Eva obviamente también recibió a Adán como un regalo. Ahí está la tesis, ¿sí? Espero explicarla bien ahora en los párrafos cuando expliquemos cada párrafo. Entonces, mira, la tesis a defender es que la vida de los seres humanos, bueno, y de la creación entera, ¿no? De todo el mundo, del universo. Y en especial, en este caso, porque es el tema del capítulo 2 de Génesis, la vida o la creación de Adán y Eva como seres sexuados, ¿sí? Macho y hembra. Es un don, un regalo de Dios. Y por lo tanto implica algún tipo de, digamos, de comprensión distinta a si no fuera un regalo, ¿sí? Eso es lo que quiero defender. O sea, ya que es un regalo, nuestro comportamiento ante el mismo tiene un matiz diferencial, ¿sí? Recordemos lo que he dicho en otras explicaciones. ¿Qué significa que sea un regalo? Que no es un salario, ¿sí? O sea, no es un mérito. O sea, mira, la vida no se nos da como mérito, ¿cierto? Nadie puede decir que nació por méritos, ¿no? Porque la vida se le dio como un regalo, ¿no? Y la idea es que el dimorfismo sexual de la especie humana, o sea, la bisexualidad de la especie humana, ¿cierto? Que somos machos y hembras. También implica un regalo divino, que es el regalo de la diversidad, ¿sí? Aunque seamos una misma especie, ¿sí? Es un regalo de complementariedad, ¿sí? Por ahí va el asunto, ¿sí? Dios nos regala a un otro parecido. Y eso es lo que está explicando Génesis 2. Mira, vamos aquí a explicarlo cuando Adán quiso encontrar su reciprocidad en los animales, ¿no? Y no lo encontró. Y Dios le otorgó la compañía, fue de una mujer, ¿no? Entonces, mira, el hecho de la bisexualidad de la especie humana, macho y hembra, es un don, un regalo de Dios, ¿sí? Por eso negar la diferencia sexual, ¿sí? Y negarnos a estar con ese que es complementario, ¿sí? Que no es igual a mí, es rechazar el regalo de Dios, ¿sí? El don de Dios. Mira, un don que no se puede encontrar en otro igual a mí, ¿sí? Bueno, esto en términos del taoísmo es lo que se llamaría el yin y el yang, ¿no? Que la unión de los opuestos implica que no es un yang con un yang, ni un yin con un yin, sino la complementariedad, ¿cierto? De los contrarios. Por ahí va todo el asunto. Bueno, ahí les digo en términos generales, como en palabras sueltas, toda la tesis que, que espero que podamos defender, ¿sí? Con el capítulo 2 del Génesis. Entonces comienza a ver los párrafos que tenemos aquí en el documento. Lo masculino, femenino, como don de complementariedad, ¿no? Así titulé mi comentario. Mira, hablar de cualquier tipo de complementariedad implica necesariamente la existencia de la diferencia, ya que solamente pueden ser complementarios dos entes que no sean idénticos. ¿Sí? Por esto mismo la complementariedad, como unión de diferentes, no niega la diversidad, sino que la afirma como requisito indispensable.
De ahí que resulte sorprendente que los actuales discursos de género, al negar la diferencia entre hombres y mujeres, asuman al mismo tiempo que son un discurso que defiende la diversidad. Temía esta contradicción lógica del discurso de género, ¿no? Mira, el discurso de género se inserta en lo que uno llamaría discursos en defensa de la diversidad, ¿sí? Y pues no solamente estamos hablando de discursos de diversidad sexual, ¿no? Sino de cualquier tipo de diversidad, ¿no? Y por lo tanto los discursos de inclusión, ¿cierto? De diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad religiosa, diversidad sexual, obviamente también. Y los discursos de la diversidad, pues implican la política de la inclusión, ¿cierto? Que incluyamos al que es distinto. Pero miren la contradicción lógica. Cuando el discurso de género niega la distinción real, ¿sí? Material, biológica, ¿sí? Natural, de hombres y mujeres, entonces están cayendo en una contradicción, ¿sí? Porque están diciendo que es igual, mira, es igual, diciendo el discurso de género. Tener dos papás hombres, o sea, que un niño sea adoptado por dos papás hombres, dicen ellos que es igual a que si fuese una pareja heterosexual, ¿sí? Que no hay diferencia, ¿sí? Entonces, mira que en la negación de la diferencia que están haciendo, están contradiciendo su propio fundamento, digamos, ideológico, que es precisamente la defensa de la diferencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero defender la diferencia, ¿sí? ¿Por qué voy a negar la diferencia sexual de la especie humana? Bueno, ahí hay una primera contradicción evidente. Y ellos dirían que en la relación, digamos, de pareja, entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer, ¿no? O sea, la relación de pareja homosexual. No hay ninguna diferencia con los vínculos de parejas heterosexuales. Pero den en cuenta que es un discurso que no tiene fundamentación lógica. Por lo mismo que acabo de decir antes, ¿sí? O sea, es la misma premisa. Si usted me dice que una pareja de homosexuales, ¿sí? Ya sean hombre con hombre y mujer, o mujer con mujer, tiene la misma estructura y dinámica psicológica, ¿sí? Psicosocial, psicoafectiva, psicosexual, que la relación y el vínculo de pareja de dos personas heterosexuales, o sea, macho y hembra, ¿sí? Usted me está negando entonces que existe la diferencia de hombre y mujer. Entonces, mira, en su defensa de la diversidad, usted niega la diversidad. ¿Se me puede entender? Y es evidente si usted coge cualquier texto de terapia de familia o de pareja, coja cualquier texto de psicología, ¿sí? Psicología de género, psicología de pareja, ¿sí? De familia. Es evidente que la dinámica y la estructura de una pareja heterosexual no es igual, ¿sí? A la dinámica de una pareja homosexual. Mira, comencemos simplemente por la cuestión del acto sexual. O sea, es evidente que la sexualidad de dos hombres entre sí y de dos mujeres entre sí, pues no es igual a la sexualidad, ¿sí? Al coito de la pareja heterosexual macho y hembra, ¿sí? Entonces, mira, bueno, mira, no solo sorprende que los discursos de género en su defensa de la diversidad nieguen la diversidad macho y hembra, pero a mí también me sorprende que los oyentes no caigan en cuenta de cuestiones que son simplemente obvias. O sea, ¿cuánta gente alrededor suyo, o usted mismo que me está escuchando, usted cree que sí, que una pareja homosexual es igual que una pareja heterosexual? Es que ni siquiera en la cama pueden ser iguales, ¿sí? Porque el coito heterosexual es muy distinto al coito homosexual, ¿sí? Entonces, mira, a mí lo que me sorprende de verdad no solo es la ignorancia de los supuestos sabios de los discursos de género, sino del mismo pueblo. Porque uno esperaría que el oyente tuviese el sentido común, ¿sí? El sensus comunis. Pero se ha perdido tanto, ¿sí? O la propaganda ideológica de los movimientos LGBTI y demás, y demás, y demás, etcétera. ¿Sí? Ha sido tan eficiente que ya la gente no se cuestiona lo obvio.
O sea, es obvio, ¿sí? O sea, eso un adolescente de 11 años se pone a imaginarlo en su cama, ¿sí? Y él se daría cuenta de la obviedad, ¿sí? Es obvio que si la pareja, ¿sí? Con la que me acuesto es del mismo sexo, pues nuestro vínculo sexual va a ser distinto a si me acuesto con una pareja de diferente sexo, ¿sí? Bueno, entonces, miren, lo primero que quiero mostrar es que los supuestos discursos de defensa de la diversidad se han vuelto discursos de negación de la diversidad más evidente que hay a nivel de la especie humana, que es que somos especies bisexuales, ¿sí? Macho y hembra. Bueno, sigo con el siguiente párrafo. Cuando quieran hacer alguna pregunta o inquietud, con mucho gusto los escucho. Pues bien, según el texto del Génesis que venimos estudiando, el capítulo 2 de Fuente ya vista, ¿no? Es al que nos estamos refiriendo. La diferencia entre varón y mujer, o sea, macho y hembra, en términos biológicos, resuelve la soledad originaria de los seres humanos. Soledad que el reino animal no pudo resolver, pues no podía constituirse como ayuda adecuada, en el sentido de semejante de la humanidad. Sí, eso ya lo hemos visto en los párrafos que hemos remitido de Génesis 2, ¿no? De ahí que Dios mismo, luego de otorgar el don de la vida a los seres humanos, les concediera un segundo don, el encuentro con un ser polar o complementario, con quien se pudiera entrar en contacto íntimo de reciprocidad mutua. Así, la humanidad no solamente tiene existencia, sino que existe para un otro, no tan elevado como Dios mismo, ni tan distanciado como los animales, sino asurado. Este existir para un otro, y no solamente existir en el mundo, confiere al humano la capacidad de entrar en común unión. Bueno, ahí en la catequesis el Papa explica, creo que de una forma más filosófica este asunto, y por eso puede que no se entienda muy bien. Yo aquí voy a tratar de explicarlo de una forma más psicológica, ¿sí? A ver si lo entendemos un poco mejor. Mira, recordemos que en el versículo 18 del capítulo 2, ¿no? Dice que el hombre se sentía solo, ¿sí? Y que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces en los versículos 19 y 20, Dios le trae al hombre los animales. Pero el hombre no encuentra en los animales una ayuda idónea, o sea, semejante a él, ¿no? Y entonces en los versículos 21 al 23, Dios decide crear a la mujer, ¿sí? Y entonces en el versículo 23, Dios dice, Adán dice, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Será llamada varona porque del varón fue tomado, ¿no? Será llamada Isha porque de Ish fue tomado. Bueno, mira lo que está aquí tan interesante como lo interpreta la catequesis 14, que es bien bonito. Mira, la ayuda adecuada que sacó al hombre de su soledad, ¿sí? No fue un animal, sino fue una parecida a él, ¿sí? Carne de su carne y sangre de su sangre, ¿sí? Y tampoco fue Dios mismo. Entonces, mira aquí lo interesante. Mira, Adán y Dios tenían conversación en el jardín del Edén, ¿sí? Conversaban. Pero Dios vio que aunque él podía tener comunicación con Adán, Adán se sentía solo, ¿sí? Y los animales, ¿por qué? Bueno, porque la distancia ontológica entre Dios y los humanos es muy grande, ¿no? O sea, Dios es un encuentro vertical con el otro vertical, ¿sí? Y el humano necesita el encuentro con un otro horizontal, ¿sí? Por eso Dios intenta traerle una ayuda idónea, ¿sí? Pero los animales no sirvieron. ¿Por qué? Porque la distancia ontológica entre el hombre y los animales, o Adán y los animales, también es muy grande, ¿sí? O sea, aunque el animal también es biológico, terrenal, mortal, digamos, y está hecho del polvo de la tierra igual que el hombre, ¿sí? Pero sin embargo el hombre no puede tampoco, ¿sí? Encontrar reciprocidad en el animal.
O sea, mira, por una parte, el hombre, sí, el humano, Adán, está solo porque Dios está muy alto, sí, demasiado alto, más alto que él. Y los animales, aunque están al lado de él, también están distantes de él, sí. Entonces el hombre necesitaba otra solución, sí. Entonces Dios sabía, bueno, la idea es que Dios, ahí narrativamente hablando, le trajo a los animales para que tomase conciencia de su soledad, ¿no? Y entonces después Dios sí se dispone a, a crear la ayuda idónea, ¿sí? No es tanto que Dios se hubiese equivocado a través de los animales, sino que los animales fue la manera en que el hombre cayó en cuenta que estaba solo. Porque la estrategia divina era traerle una parecida a él, ¿sí? Semejante, parecida, ¿sí? O sea, no tan diferente como Dios mismo, pero tampoco tan diferente como los animales, ¿sí? Alguien con quien pudiera entrar en reciprocidad, ¿sí? En común unión, al lado de él, ¿sí? Mira, no debajo de él, como los animales están debajo, ¿sí? Digamos en la cadena evolutiva. No encima de él, como Dios está muy arriba de nosotros, ¿sí? Porque Él es el creador y nosotros las criaturas, sino al lado de Él, ¿sí? Por eso dice que de un costado la sacó. Mira, eso significa ontológicamente hablando. Recuerden que estamos haciendo una interpretación antropológica desde la filosofía antropológica del texto de Génesis, ¿no? Esto es filosofía antropológica, ¿sí? Bueno. Entonces, mira, Dios creó a alguien del lado, ¿sí? Ontológicamente. No de abajo, como los animales, no de arriba, como Dios mismo. Y por eso se dice que de su costado, ¿sí? Con la que sí puede tener un diálogo distinto, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos un par, ¿cierto? Los pares. Alguien con quien yo puedo conversar horizontalmente. Mira, con Dios no podemos conversar horizontalmente. Por eso la imagen o el simbolismo de arrodillarnos, ¿sí? Con Dios siempre conversamos en forma vertical. Eso lo entiende muy bien el Islam, ¿cierto? Por eso es que el Islam tiene sus prevenciones cuando nosotros decimos que Jesús es Dios. Porque ahí hay una falla filosófica del cristianismo inmenso cuando le quita a Dios, el creador, su diferencia ontológica radical, ¿sí? Que lo separa de la criatura. Bueno, el Islam entiende eso muy bien. Y el judaísmo también, ¿no? Recordemos que Génesis es un texto del judaísmo, ¿sí? Entonces, mira, la distancia ontológica que separa a Dios del hombre es muy grande, ¿sí? Por eso con Dios siempre nuestra comunión va a ser vertical, ¿sí? Bueno, eso les invito a que lo mastiquen, porque yo sé que en la cristiandad, con una mala comprensión del concepto de la Trinidad, entonces como los pastores y sacerdotes ya no estudian teología como debieran antes de predicar el sermón o la homilía, entonces confunden las concepciones de lo divino, ¿no? Pero mira, filosóficamente hablando, sí, desde la filosofía de la religión, la distinción ontológica entre el creador y la criatura hay que mantenerla, ¿sí? No se disuelve. O sea, tu relación con Dios, por eso en el Islam, siempre que oramos a Dios, nos ponemos de rodillas. No se arrodilla. Y solamente se arrodilla un musulmán ante Dios. Un musulmán no se arrodilla ante nadie más. Ante nadie. Solo se arrodilla ante Dios. Porque es que el arrodillarse es que mi relación vertical solo la tengo con el absoluto, ¿sí? Con Dios. Con los demás seres humanos, mi relación es horizontal. Y con los animales es vertical hacia abajo. No como la gente está haciendo con las mascotas, que al humanizar a las mascotas, están tratando de tener una relación horizontal, ¿sí? Con los animales. Con los animales tampoco tenemos una relación horizontal, sino vertical, ¿sí? Que de ahí viene la crítica de que es que la cristiandad propone algún tipo de sometimiento de la naturaleza de estilo esclavizante o esclavista.
Pero no, mira, si ustedes revisan las primeras catequesis, digo no me acuerdo cuál, pero bueno, ya vamos en la 14. Por allá les explico que no se trata de eso, ¿no? Se trata de lo que se llama el señorío del humano. El señorío del humano no es la esclavitud de los animales. No, eso no es así. Y evidentemente no fue la sociedad cristiana la que produjo la destrucción de la naturaleza. La que produjo la destrucción de la naturaleza fue la revolución industrial, que tiene apenas 200 años. ¿Sí? Entonces a los críticos hay que decirle, mira, no le vengan a chantar la falta de desarrollo sostenible a la cultura judeocristiana. Porque la falta de un desarrollo sostenible es toda, totalmente, 100% responsabilidad de la organización socioeconómica, del capitalismo y la revolución industrial. ¿Sí? Entonces no nos vengan aquí a decir mentiras, ¿sí? Que es que la cultura judeocristiana permite la explotación y esclavitud de la naturaleza. Porque en Génesis dice Dios que el hombre tiene el señorío sobre la naturaleza, que de ahí viene. No, de ahí no viene. ¿Sí? Si usted lo estudia con sinceridad y honestidad intelectual, la explotación salvaje de la naturaleza viene de la revolución industrial y después su aliado y su hermano, el capitalismo actual, ¿sí? Moderno, contemporáneo. Bueno, aquí no es para detenernos en eso, pero sí se los digo porque como, bueno, como se confunde todo con todo, ¿no? Mi relación con los animales también es vertical, hacia abajo, ¿sí? Tampoco puede ser horizontal. Entonces, mira, como yo necesito a alguien a quien ver a los ojos, cara a cara, ¿sí? No para arrodillarme ante él, ¿sí? No para someterlo tampoco, ¿sí? Ninguno de los dos. Sino para sentirme reconocido por el otro, por un igual. Entonces Dios le otorgó a Adán el don de tener a Eva. Entonces, mira, aquí está la tesis, que me parece muy interesante, yo nunca lo había pensado. Y la catequesis 14 lo explica, lo que pasa es que lo explica con alguna argumentación filosófica que creo que le hace falta un poco más de claridad psicológica del asunto, ¿sí? Que es lo que intentaré aquí exponer. Mira, evidentemente, ontológicamente, o sea, filosóficamente, ¿sí? Dios y los animales están muy alejados de la esencia de la naturaleza humana, ¿cierto? El uno porque es un creador y los otros porque no tienen alma humana como los humanos, ¿sí? Todo lo que eso implica. Pero el asunto es más que filosófico, ¿sí? El asunto es, digamos, cotidiano. El asunto es psicológico, o sea, existencial, ¿sí? Piensen ustedes, ¿sí? El hombre puede sentirse feliz en las labores del campo. Entonces yo tengo mis ovejas, tengo mis hectáreas y yo tengo agricultura y siembro mis bueno, hortalizas o lo que sea, ¿sí? Y ahí me siento realizado durante 4, 5, 6 horas al día, ¿sí? Que estoy laborando la tierra. Después llego a mi casa y puedo tener mi altar, ¿sí? Y en el altar yo puedo invocar a los dioses. Enciendo una vela, enciendo un incienso, hago mis oraciones, ¿sí? Hago mi ritual. Que es lo que se llama en el hinduismo el puja, o sea, el ritual, ¿sí? Hago mi meditación. Y bueno, y ahora, ¿y después qué hago? Pues sí, en la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, ya fui y tuve un contacto con la naturaleza, con mi labor, con mi oficio. Fui y trabajé, ¿sí? Volví a mi casa y oré a Dios. Y comí, cené, me bañé. Pero yo necesito encontrarme con alguien parecido a mí, ¿sí? Necesito a alguien, ¿sí? Con quien me identifique con el mismo rostro. Mira, aquí es donde está la clave del asunto. Necesito un otro con mi mismo rostro humano, ¿sí? Pero entonces uno dirá, bueno, entonces tengo mis amigos. Mira que es que la cuestión es bien interesante como lo propone el Génesis. ¿Y acaso con mis amigos, mis amistades, no puedo encontrar eso que me hacía falta? Porque los amigos tienen rostro humano, ¿cierto? Entonces voy con el amigo y juego billar, juego fútbol sala, nos tomamos un café y conversamos.
y vuelvo a mi casa. Y yo digo, bueno, no, además de mis amigos tengo mis parientes. Entonces visito a mi mamá, visito a mis hermanos, a mis sobrinos. Entonces uno diría, bueno, ¿y por qué necesitamos, por qué Adán necesita a Eva? ¿Sí? O sea, ¿por qué nosotros como seres humanos no nos basta el oficio que tenemos? No nos basta la comunión con Dios en la misa, ¿sí? No nos basta la sociabilidad con el pariente o el vecino, ¿sí? ¿Por qué necesitamos un otro que aunque es semejante, es diferente? ¿Sí? Entonces aquí entra la cuestión de la polaridad, ¿sí? De macho y hembra, el yin y el yang. ¿Por qué es importante que mi pareja no sea del mismo sexo? ¿Sí? Y ya no, entonces mira, tratemos de explicarlo, ya no por la cuestión sexual. La cuestión sexual es evidente, ¿sí? Yo sé que las parejas homosexuales lo invisibilizan, pero eso de verdad es falta de honestidad intelectual. Es evidente que en el encuentro sexual, pues necesito un otro que sea del otro sexo, porque mi biología solo puede encontrarse con una biología que lo complemente. Entonces, por eso es que las parejas homosexuales tienen que inventarse aparatos, ¿sí? Juguetes o estrategias que compensen esa falta de complementariedad. Bueno, eso es evidente, esto no lo vamos a discutir, ¿sí? Y aunque eso se invisibiliza en el discurso de la sexualidad gay o lesbiana, es evidente. Pero vamos más allá. O sea, más allá, ¿por qué necesito yo? ¿Sí? Más allá de lo sexual, ¿sí? De lo sexual. ¿Por qué necesito yo un complemento? ¿Qué significa que sea complemento? Que no es idéntico. Mira que aquí hay una defensa de la diversidad. Ahí sí que es bien amplia. Necesito que no sea idéntico. Por eso no puede ser alguien del mismo sexo. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos leyendo. Y ahí lo tenemos en remojo. Y ya vamos para esa explicación. Mira, más allá de la reciprocidad o la complementariedad sexual, sí que es evidente que solo los machos y hembras pueden tener una complementariedad tal cual y que las parejas homosexuales no la tienen, ¿sí? Y que por eso es que se inventan técnicas y juguetes sexuales para compensar esa falta biológica, ¿cierto? Bueno, se los repito para que nos quede bien el argumento bien asentado. Va más allá de eso, ¿sí? Por eso cuando Adán dice, esta es sangre de mi sangre y carne de mi carne y huesos de mis huesos. Mira, ahí está la frase de la complementariedad biológica, ¿sí? Pero necesitamos algo más que la complementariedad biológica. Y es cuando él dice, mira, será llamada Isha, porque de Ish fue tomado. Ahí ya no hay un referente biológico, sino psicosocial, ¿sí? Entonces, mira, sigo leyendo el párrafo para que veamos dónde está el asunto. Aunque aquí ya lo trato en algo, cuando digo que es vivir para un otro. Pero veamos qué significa eso. Que lo masculino es para, ¿no? Y puse por eso para entre paréntesis. Lo femenino y viceversa se fundamenta en que masculino y femenino no sean iguales. Mira lo interesante. Cuando yo soy para el otro, ¿sí? Y por eso hablamos de complementariedad, implica que eso, para lo que yo soy complemento, pues no es idéntico a mí. Porque si no, yo no podría ser complemento de eso. Venga, les pongo el ejemplo del hogar, ¿sí? Digamos, de la sala, ¿sí? Del comedor y la sala. Mira, una silla es para el comedor y el comedor para la silla. Mira, la silla complementa el comedor, ¿cierto? Pero no complementa la otra silla. Y el comedor complementa las dos o tres sillas que hay. Entonces, mira, si yo tuviese dos mesas, pues no tengo comedor. Dos mesas no son comedor. Y si tengo ocho sillas, pues tampoco es comedor. Yo necesito es una mesa con cuatro sillas. O sea, mira, la complementariedad implica la diversidad. Por eso, donde no hay diversidad, no hay complementariedad.
Y si no hay complementariedad, no puede haber mutualidad, no puede haber reciprocidad, no puede haber comunión. Porque la común unión es de diversos. ¿Sí? La unión no es la unión de una silla con otra silla, sino de la silla con la mesa. La reciprocidad es porque se basa en la diferencia. La mutualidad es porque el uno vive del otro y el otro vive para el otro, ¿sí? Como en los animales, lo que llamamos mutualismo en la biología. Entonces, mira, repitamos la argumentación. La complementariedad, ¿sí? Y en ese campo semántico de complementariedad están todos los términos como mutualidad, reciprocidad, común unión, ¿sí? Ayuda mutua, bueno. Implica la diversidad. Si no hay diversidad, no hay complementariedad. Hay simplemente la suma de iguales. Pero la suma de iguales no es complementariedad. Venga, pongo ejemplos sencillos. Qué pena que yo a veces ponga ejemplos parezcan bobos. Bueno, lo importante aquí es defender la tesis, no tanto el ejemplo. Si el ejemplo no les gusta, lo cambiamos. Por ejemplo, un jugo. Un jugo necesita, además de la fruta, pues el líquido, ¿cierto? El solo líquido, pues no es jugo. Y la sola fruta tampoco es jugo. Y si el juguito yo lo complemento con más cositas, ahí hay complementariedad, ¿sí? Entonces, usted necesita lo diverso. Cuando usted no tiene diversidad, ¿sí? No hay riqueza, ¿sí? No hay diálogo. Mira lo importante. El diálogo se da entre dos que sean distintos. ¿Sí? Claro que yo puedo tener diálogo, yo que soy hombre, con otro masculino. Pero hay ciertos diálogos, ¿sí? O sea, traten de entenderme más allá de mis palabras, ¿no? Todo lo que estoy tratando de ejemplificar. Hay ciertos diálogos que no se pueden tener entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, que solo se pueden tener entre hombre y mujer. Hay ciertos diálogos que no pueden tener dos niños o dos ancianos, sino solo entre anciano y niño, ¿sí? Abuelo y nieto. Hay ciertos diálogos que no pueden tener dos patronos o dos obreros. Hay ciertos diálogos que lo tiene que tener ese obrero con el patrón. Por ejemplo, mira, el diálogo de la solidaridad. ¿Sí? ¿Qué es solidaridad? Que el uno trata de llenar vacíos que hay en el otro. Mira, ese diálogo de la solidaridad, digamos, económica, a poner el ejemplo que estoy pensando, solo puede darse entre patrono y obrero, no entre dos obreros, porque los dos obreros están igual de necesitados. No entre dos patronos, porque los dos patronos están igual de solventes. La solidaridad económica con el necesitado tiene que venir de la complementariedad de los opuestos, de los diversos. Es porque el uno está solvente y el otro está necesitado que puede haber un diálogo solidario, económicamente hablando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mira, cuando usted niega la diversidad, usted está negando la potencialidad de diálogos distintos, diversos, ¿sí? Entonces, mira, para allá vamos, mira. Como el hombre y la mujer son distintos, entonces el hombre y la mujer pueden vivir para el otro y ya no vivir simplemente en el mundo o para sí mismos, que es por donde sigue la argumentación aquí. Entonces, mira lo interesante, mira, sigo leyendo para que veamos, vayamos captando toda la riqueza antropológica del texto de Génesis 2 que nos sugiere aquí el Papa en la Catequesis 14. Mira, ya que lo femenino y lo masculino son para el otro, ¿sí? El complemento. Bueno, eso se evidencia en la reproducción humana, ¿no? Evidentemente, la reproducción humana implica la diferencia de macho y hembra. Esto es evidente, tampoco hay que discutirlo. Bueno, pero mira, ahí es donde nace la argumentación. Ya que lo masculino no es para sí mismo y no puede ser solo, sino necesita su complemento, y lo femenino igual. Entonces, eso constituye la vida humana en algo distinto. O sea, mira, si yo pudiese tener un hijo yo mismo, la estructura de la supervivencia humana sería distinta. Porque yo necesito mi complemento sexual, ¿sí? Que es la mujer.
Sí, porque yo soy hombre. Para la reproducción humana, es que ese comportamiento de reproducción humana posee un carácter diferencial. Por eso es que el niño necesita de papá y mamá, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos del derecho de adopción, tenemos que hablar del derecho de adopción del niño, no del derecho de adoptar de los adultos, ¿no? Mira, los adultos no tienen derecho de adoptar, es una falacia argumentativa. El derecho es de los niños de ser adoptados para recuperar lo que por naturaleza les pertenece. Y lo que a un niño por naturaleza le pertenece no es una mamá, ni es un papá, ni son dos hombres en el rol de papá, ni dos mamás o mujeres en el rol de mamá. Por eso ni solteros ni parejas homosexuales deberían adoptar hijos. Porque estamos hablando del derecho que por naturaleza le pertenece al niño. Claro, y la gente dice, no, pero hay madres solteras. Sí, pero es que eso es cambiar la discusión, eso es un error categorial. Es un argumento que no es válido. ¿Por qué? Claro que hay madres solteras, pero cuando usted va a construir el perfil de adopción, ¿sí?, de los niños, usted no lo puede construir simplemente con las realidades sociales que existen, porque también existen padres pobres y existen padres ancianos. Pero usted ni le va, usted no va a construir un perfil de adopción de alguien que viva en la pobreza o que sea mayor de 65 años, ¿cierto? O sea, no es una cuestión, ¿sí?, de discriminación, es que los perfiles se construyen conforme a ideales, no a realidades. Claro que hay madres solteras, pero el niño no necesita una mamá soltera. Claro que hay padres pobres, pero usted no va a poner al hijo de adopción en una familia de estrato 1 o de pobreza. Y claro que hay padres de 60 años, pero usted no le va a poner a un niño en adopción a un adulto de 60 años. Porque los perfiles siempre son ideales. ¿Sí? Entonces, así como usted no le pone una madre soltera, ni unos padres pobres en miseria, ni ancianos, pues tampoco le pone padres homosexuales. Bueno, eso de verdad es que tienes toda su argumentación racional. El problema es que, como ya les he dicho, todas estas cuestiones pasan más por la política e intereses de otro estilo que por la discusión racional científica real. ¿Sí? ¿Qué necesita un niño? Lo que necesita un niño. Necesita papá y mamá, más o menos, ¿sí?, que no tengan 65 años y que al menos sean de estrato 3, ¿no?, en contextos socioeconómicos colombianos, ¿no?, porque los estratos no existen en otros países, no aquí en Colombia. Bueno, entonces mira dónde está la cuestión. Mira, ya que somos diferentes y nos necesitamos complementar el uno al otro, entonces mi vida ya no la puedo vivir para mí, sino que la tengo que vivir en función del otro. Por eso les puse el ejemplo de la reproducción sexual biológica. Ya que un niño tiene que nacer de un macho y una hembra. Sí, porque así es, o sea, es que no hay otro. Ya que un niño tiene que nacer de macho y hembra. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, la capacidad reproductiva del masculino está en relación con la capacidad reproductiva de lo femenino. Porque ni lo masculino por sí mismo, ni lo femenino por sí mismo puede reproducir un niño. ¿Sí? Entonces, mira lo que pasa. La dinámica relacional, ¿sí?, de la pareja, ¿sí?, se estructura bajo la premisa de la diferencia que deriva en la mutualidad, reciprocidad o complementariedad. ¿Sí? Y si usted entonces niega la premisa de la diferencia, macho y hembra, estaría negando sus derivados. Entonces, si ya no hay diversidad, ya no hay complementariedad, ni reciprocidad, ni mutualidad. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, mira, sigo leyendo para que veamos. Mira, este vivir para un otro, ¿no?, caracteriza a los seres humanos desde su mismo origen. Pues al ser la humanidad una especie binaria,
con manifiestas diferencias de dimorfismo sexual a nivel corporal, emocional e intelectual. Que es que para allá vamos, bien. La diferenciación sexual entre macho y hembra no es un asunto puramente biológico, es un asunto psicológico que implica lo emocional, lo intelectual y también lo espiritual. Si para eso tengo un texto excelente de Julio Segura, se los puedo enviar que lo tengo en digital, que se llama La metafísica del sexo. Mira, la diferenciación sexual entre macho y hembra no es solamente a nivel biológico corporal, es a nivel emocional, intelectual, eso es lo que llamamos intrapsíquico, pero también es a nivel espiritual. ¿Sí? En la metafísica del sexo de Julio Segura lo explica súper bien. Entonces, mira, o sea, como somos distintos a nivel corporal, emocional e intelectual, y aquí me faltó poner espiritual, pero bueno, todavía no lo hagamos porque no estamos hablando de la metafísica aquí de la cuestión. Entonces, se requiere para su sobrevivencia y subsistencia el complemento que ofrece el otro, de lo cual la procreación es muestra más que evidente. Bueno, entonces ya lo expliqué. Mira, en forma análoga a como se necesita la complementariedad macho y hembra para procrear un hijo, ¿sí? En forma análoga, se necesita el corazón femenino y el corazón masculino y el cerebro femenino y el cerebro masculino para construir esta relación de pareja que fue la que Dios describe, bueno, la que el Génesis describe en el capítulo 2, o sea, la que la teología judía propone en el capítulo 2, ¿sí? Mira, por lo que el vivir del hombre para la mujer, ¿sí? El par, y de la mujer para el hombre, no es un simple asunto de gusto, sino una necesidad de la especie. Entonces, mira, aquí estamos hablando no solamente de un asunto psicológico, sino de un asunto que involucra a toda la especie, ¿sí? O sea, no es un asunto simplemente individual mío, que es que a mí me gustan los que son de mi mismo sexo. Sí, pero es que la discusión va más allá de tus gustos. Mira, aquí no estamos discutiendo la libertad de los seres humanos de optar por una sexualidad homosexual. Esta no es la discusión. Mira, todos los seres humanos tienen todo el derecho, en su mayoría de edad, de optar por una sexualidad homosexual si es lo que deciden. Esa no es la discusión. Aquí lo que estamos discutiendo es qué es la sexualidad humana. ¿Sí? No estamos discutiendo qué te gusta a ti. ¿Sí? A ti te pueden gustar muchas cosas. Lo que estamos discutiendo es cuál es la naturaleza de la sexualidad humana. ¿Cuál es la naturaleza de la pareja? ¿Sí? Eso es lo que estamos discutiendo. Que después tú no quieras tener pareja, vivir soltero. Sí, es que tú eres vive soltero, nunca te cases y no tengas hijos. Esa no es la discusión, ¿sí? La discusión es que los seres humanos como especie estamos creados para vivir en pareja, para tener familia. O sea, esa es nuestra naturaleza antropológica original. Los seres humanos somos una especie gregaria, no solitaria. Somos una especie bisexuada, no homosexual, ¿sí? Somos una especie que se reproduce. Si tú quieres vivir solo, ¿sí? Y si tú quieres ser homosexual, y si tú no quieres reproducirte, pues obvio que tienes la libertad de hacer con tu vida lo que se te dé la gana. Que la discusión aquí no es de libertades individuales. Esa libertad la tienes. La discusión es una discusión antropológica. ¿Cuál es la naturaleza del humano? Y la naturaleza del humano es vivir en manada, en regarismos y regarios, sexualmente, ¿sí? Con una pareja heterosexual para la procreación. Ah, que alguna pareja quisiera casarse pero no tener hijos, eso no es la discusión. Mira. La discusión es que el vínculo matrimonial, ¿sí? Está en relación de la progenie, porque es una discusión antropológica, ¿sí? Bueno, no sé si me debe entender que la gente no entiende los niveles del discurso. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de un nivel, de un tipo,
hay que distinguir el nivel del otro tipo. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de recapitular la tesis antes de que digamos el capítulo final. Mira, la tesis es la siguiente. Así como la vida es un don que Dios nos dio, ¿sí? Y que no tenemos por mérito propio. Cuando Dios dispuso, ¿sí? Que los hombres, los seres humanos sean bisexuales, ¿sí? Macho y hembra, fue otro don que nos regaló. ¿Y por qué es un don? Que es lo que yo quería tratar de explicar. Porque mira, es muy distinto la compañía del primo, del vecino, del tío, ¿sí? A la compañía de la pareja, ¿sí? O sea, mira, tenemos algo que llamamos relaciones de amistad. ¿Sí? Ahí, en la relación de amistad, no entra la premisa de la diferenciación sexual, ¿no? Yo puedo tener amigos hombres, amigos mujeres. Es en la relación de pareja donde esa premisa es importante, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, mira las premisas que tenemos que asumir. Porque si asumimos que hombres y mujeres no somos iguales, sino que somos diferentes, no solo a nivel de órganos sexuales, ¿sí? Sino a nivel de estructura emocional y cognitiva, entonces el vínculo que se establece entre hombres y mujeres en esos tres niveles es diferente que si lo establezco con alguien de mi mismo sexo. Bueno, entonces, ¿cómo fundamentamos que sí somos distintos a nivel de desarrollo cognitivo y emocional? Mira, hay dos textos muy buenos de Luis Buisandine, es una londinense. Pues, el apellido como que es francés, pues me parece que trabaja en Londres. Yo los tengo en digital, también se los puedo enviar. Pero lo pueden comprar por... Sí, se consigue. En Buscar Libros se consigue. Se llama El cerebro masculino y el cerebro femenino. También tengo otro documento de una, de una neurocientífica que se llama eh, ay, se me fue el apellido. Bueno, es una japonesa, ya Karen Kimura, como que es Karen Kimura. Es japonesa, pero trabaja en Estados Unidos. Y tengo también un buen libro de ella, también se consigue en papel, bueno, ese no lo tengo en digital. Karen Kimura. Yo se lo cité en la primera catequesis, ¿no? Si quieren ver la referencia exacta. En la catequesis 1, donde está el sexo biológico, ahí se lo cité. Karen Kimura también, bueno, y hay muchos otros. Tengo otra, que es la esposa de Steven Pinker. Steven Pinker es un filósofo de lenguaje muy famoso en lingüística. Bueno, y la esposa, que se llama Sara, si no me equivoco, Sara Pinker. Bueno, son muy famosos. Sara Pinker tiene un texto que se llama La paradoja humana. No, no, perdón. La paradoja sexual. La paradoja sexual. También se consiguen en papel. Bueno, no lo tengo en digital, qué pena. Lo tengo en papel. Entonces, mira, Sara Pinker también es muy buena. Mira, hay muchas investigaciones desde los años 80, ¿no? Y eso se llamó psicología de género. Para mostrar las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, en estos textos está, digamos, la fundamentación científica de que no solamente la distinción sexual de los humanos es a nivel de las zonas erógenas, sino que implica la total estructura psicológica y cognitiva, ¿sí? De la especie humana. O sea, mira, hombres y mujeres somos distintos, no solamente porque el hombre tenga pene y la mujer tenga vagina. No, somos distintos porque nuestra comprensión cognitiva y nuestro acercamiento al mundo es distinto. Y les pongo ejemplos. La mujer tiene un acercamiento al mundo que es más sintético o holístico. Y el hombre tiene un acercamiento al mundo que es más analítico, ¿sí? Menos holístico, más analítico. El desarrollo lingüístico de las mujeres en el lóbulo temporal es muchísimo más avanzado que el desarrollo lingüístico de los hombres, ¿sí? Y asimismo, la estructura emocional, o sea, cómo afrontamos, por ejemplo, el dolor, ¿sí? El afrontamiento del dolor entre hombres y mujeres es muy distinto también. Bueno, en estos libros hay cantidad de características que nos hacen diferentes a hombres y mujeres, ¿sí? El vínculo con los hijos. Lo que pasa es que esto es obvio, ¿no? O sea, da como pena decirlo, pues porque los discursos de género dicen que no.
que el vínculo que puede tener el papá con un hijo es igual que el que puede tener una mamá con un hijo. No, es que es distinto. Es distinto tener al hijo en el vientre 9 meses y darle seno. ¿Sí? A no haberlo nunca tenido uno como papá en el vientre ni haberle dado seno. ¿Sí? Es distinto. Entonces, mira, la premisa es sencilla. Si tú aceptas que hay unas diferencias constitucionales, ¿sí? A nivel biológico, emocional e intelectual, ¿sí? O sea, en la estructura psíquica y la estructura biológica de los seres humanos, hay una diferencia constitucional, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Si tú aceptas eso, es la única premisa que tienes que aceptar. Entonces, si tú eres honesto intelectualmente, hay una implicación, un derivado que tienes que aceptar, una consecuencia, una conclusión, que es lógicamente admitible. ¿Qué significa eso? Que el vínculo entre un hombre y una mujer no va a ser igual que el vínculo entre dos hombres o entre dos mujeres. Así de sencillo. Entonces, mira, lo que tienes que preguntarte, ¿sí? Es si tú aceptas que somos diferentes, hombres y mujeres, ¿sí? A nivel biológico, emocional, intelectual y también espiritual. Lo espiritual después lo tratamos, pero les digo una de las implicaciones de eso. Mira, por eso en las religiones del mundo, el camino del desarrollo espiritual del hombre ha sido diferencial que el camino de desarrollo espiritual de las mujeres. Porque mira de lo que estamos tratando. Estamos tratando de discursos que realmente defienden la diferencia, no de discursos que quieren acabar con la diferencia y homogeneizar. ¿Sí? Mira, cuando todos los movimientos feministas le piden a la Iglesia Católica que no solamente permita sacerdotes hombres, sino sacerdotes mujeres, se dan cuenta que es una apuesta homogeneizante. O sea, ¿por qué la mujer tiene que ser sacerdote? No es que hay cosas más importantes que ser sacerdote, ¿sí? O sea, mira, te invito a que lo pienses con esta otra matriz de interpretación. O sea, ¿por qué tú valoras con semejante primacía el oficio sacerdotal? ¿Sí? ¿Qué crees que la igualdad, o sea, la homogenización, llegará cuando la mujer en la Iglesia Católica sea sacerdote y entonces sea papa? Es que ahí no estás defendiendo la diferencia, ahí estás homogenizando. Y además, estás valorando un oficio por encima de otras funciones que hay. Mira, yo les aseguro que Santa Teresa de Ávila, que es reconocida doctora de la Iglesia y cuya obra literaria es de una profundidad no solo teológica, sino poética, ¿cierto? Psicológica inmensa. No tiene nada que envidiarle a un papa del siglo XX, ¿sí? Entonces, mira la matriz de interpretación con la que te están vendiendo discursos que son precisamente discursos contra la diferencia, ¿sí? Entonces, mira, lo que necesitamos no es que las mujeres se vuelvan igual que los hombres, sino que se valore la diferencia de ser mujer, ¿sí? Bueno, todavía no he terminado el último parrafito. Regáleme otros 5 minuticos o 10 minuticos. Entonces, mira lo que está en juego. Mira, la premisa es sencilla. Si tú aceptas, ¿sí? Que hay diferencias en la constitución biológica, emocional y cognitiva entre hombres y mujeres, entonces, como derivado, como conclusión lógica, tienes que reconocer que la relación de pareja hombre y mujer no es igual a la relación de pareja hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Sí? Y llega la última parte que me interesa mucho. ¿Sí? Bueno, la dejé para el final porque me interesa. Y es que, mira, esa diferencia es lo que permite que yo viva para el otro. ¿No? Y ahí venía el ejemplo de la mesa y la silla y el ejemplo de la complementariedad, de la mutualidad en el reino biológico. Porque es que eres distinta a mí, que yo puedo vivir para ti, ¿sí? O sea, a tu favor, ¿sí? En reciprocidad, como complementariedad.
¿sí? Yo sé que también ha habido mucha discusión de que no somos complementarios, ¿sí? Eso también ha habido mucha discusión. Pero es que, claro, evidentemente hay que entender la complementariedad en el nivel que hay que entenderlo. Obviamente que sí somos iguales y no necesitamos complementariedad en muchos niveles, ¿sí? Estamos hablando de las diferencias naturales, biológicas, básicas, originales, o sea, las diferencias antropológicas reales, ¿sí? Obviamente que a nivel económico, ¿sí? No somos complementarios. O sea, tú puedes, tu economía es suficiente y mi economía es suficiente. Sí. Mira, hay muchos niveles en que hombres y mujeres no necesitan al otro. Eso es verdad, ¿sí? Una mujer no necesita al otro económicamente. No necesita al otro, digamos, intelectualmente, ¿sí? En el sentido de capacidades, digamos, cognitivas de comprensión de la ciencia o la filosofía. No, tampoco es por ahí donde va la distinción cognitiva. Claro, una mujer puede irse a paseo sola, ¿sí? O con sus amigas, no necesita del hombre. Mira, por ahí no va la cuestión, ¿sí? Es que el problema es que nos ponen ejemplos que son contraejemplos equivocados, porque obviamente con esos contraejemplos, pues no necesitamos complementariedad. ¿Sí? Yo puedo divertirme sola en el cine, yo puedo ganarme la vida sola, ¿sí? Hasta la masturbación, sí, yo la masturbación la puedo hacer solito, eso se llama masturbar. Mira, mira por dónde vamos. Ah, bueno, el ejemplo de la masturbación puede servir. Ah, sí, sí, mira, mira lo interesante. Sí, creo que sí. Creo que Dios me iluminó a decir el ejemplo de la masturbación. Mira, por supuesto que tú puedes tener niveles de satisfacción a nivel emocional, cognitivo, espiritual, biológico, como la masturbación. Pero tú tienes que hacer la diferencia entre lo que significa la satisfacción de la masturbación y la satisfacción del coito sexual normal entre macho y hembra. Claro, si tú no haces la diferencia, entonces esta discusión pues no tiene sentido. Porque si para ti la cuestión es simplemente de un orgasmo, pues claro, tú puedes tener orgasmo masturbándote o tú puedes tener orgasmo con tu pareja heterosexual. ¿Qué es lo que se le añade, ¿sí? En la relación sexual a la satisfacción sexual de la masturbación? ¿Cuál es el añadido? El añadido es este que hablamos aquí de la comunión, de la reciprocidad, de la mutualidad, de encontrarme con el otro. Mira, muchas veces uno no se encuentra con el otro, porque encontrarse con el otro no es fácil. Mira, en las relaciones sexuales con la prostituta tampoco hay un encuentro con el otro. Porque el otro para ser otro tiene que estar horizontal conmigo. O sea, tiene que haber reciprocidad, de mutualidad, ¿sí? Y en la relación económica entre el cliente y la prostituta no hay mutualidad, no hay reciprocidad. Hay simplemente un cliente que está haciendo ejercicio de un oficio, ¿sí? Que le están ofreciendo un servicio, digamos. Así lo llaman ellos. Ahí no hay mutualidad, ¿sí? Porque hay una diferenciación económica que no permite la horizontalidad real. Mira, cuando tú vas y compras algo en el mercado, no hay horizontalidad, porque tú eres el que da el dinero y el otro te da un objeto. Ahí hay una jerarquía, ahí hay un estatus distinto entre el cliente y el que vende, ¿sí? Y el que compra. Mira, para que haya de verdad reciprocidad, tiene que haber auténtica horizontalidad. ¿Qué significa eso? Que sea sangre de mi sangre, huesos de mis huesos. Que yo la pueda llamar Isha, porque de Ish fue tomado. Por eso llamamos al ser porar, ¿sí? Mira, es como un eco. Bueno, entonces vamos ya con el argumento final. Mira, el argumento final es que tengo que encontrar un otro al que yo pueda ver a los ojos, cara a cara, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? No sea idéntico a mí, porque no es como verse en un espejo, tampoco es eso. Usted puede verse en un espejo, pero usted no encuentra reciprocidad. Bueno, hay una imagen indígena que creo que es la mejor que describe eso, que fue la que tomó el autor de Avatar con la frase esa tan famosa, ¿no?
Esa es una tribu indígena de África, me parece que es. Bueno, no estoy seguro si es de África o es de Australia o Nueva Zelanda de Oceanía. Bueno, pero la frase es muy hermosa, mira, el saludo entre esa tribu indígena es que el uno le dice al otro, te veo. Y el otro responde, aquí estoy. Mira, mira lo interesante. Esto de verdad es una sabiduría inmensa. Mira, esta es Isha porque de Ish fue tomada. ¿Sí? Mira qué significa la reciprocidad. No es un idéntico, es un parecido, pero no es idéntico. Porque si fuera idéntico, pues sería igual y no habría diversidad y no puede haber mutualidad. ¿Sí? Tiene que ser distinto. Pero no tan distinto como Dios o no tan distinto como los animales. ¿Sí? Más parecido a mí, pero no idéntico, no del mismo sexo. Tiene que ser varona, porque yo soy varón, ¿sí? Hembra, porque yo soy hombre. Mira dónde está la reciprocidad. Mira, cuando aquí nos saludamos, ahora, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. Mira la profundidad de esta tribu indígena. Y eso lo podemos profundizar con los textos de Emmanuel Levinas, que es esta misma filosofía, ¿no? Obviamente Emmanuel Levinas lo saca de toda la teología judio-cristiana, que es un filósofo judío, ¿no? Mira, cuando él dice, te veo, la persona responde, aquí estoy. Ahí está, mira, y esto lo explica bien Emmanuel Levinas y Martin Buber también. Los dos son filósofos judíos, ¿no? Y lo sacan de esta filosofía judio-cristiana. Mira, es que cuando el otro me ve, es que yo existo. Si el otro no me ve, yo no me encuentro, yo no estoy, yo no me hallo. Solo es en el reconocimiento que el otro hace de mí que yo me doy cuenta de mi valía. ¿Sí? Mira, por eso lo más grave que puede hacer una mamá con sus hijos es la indiferencia. Mira, es en la mirada de la mamá, en la mirada, ¿sí? Directa, que el bebé sabe que existe. Eso lo estudia también muy bien el psicoanálisis. Ahí habría que ver los textos de Melanie Cray y de John Bowlby, que es muy bonito, mira. En la mirada de la mamá, el bebé, al verse observado, ¿sí? Al verse mirado, y al verse mirado con amor, con alegría, o sea, los gestos que la mamá le hace de amor, de cariño. En la mirada, que implica todo eso, ¿no? O sea, no solamente la mirada de los ojos, sino el gesto, el cariño, el amor, ¿sí? En la mirada de la mamá, el bebé se reconoce valioso, se reconoce amado, ¿sí? Se reconoce cuidado. Mira tan bonito el saludo, te veo. Y entonces el otro, al verse visto, puede decir, aquí estoy, yo soy. Entonces, mira, ahí es donde está la cuestión. La reciprocidad solamente existe cuando un otro distinto a mí, porque es que no puede ser el mismo, ¿sí? No es la silla con otra silla, sino la silla y el comedor, ¿sí? Mira, la reciprocidad existe, ¿sí? Solamente allí, donde un otro, parecido a mí, pero distinto, me reconoce, me ve, me observa. Porque en ese reconocimiento yo llego a ser, llego a existir, ¿sí? Y por eso es que necesito que lo diferente sea el que me vea y reconozca mi diferencia, ¿sí? No puede ser igual, ¿sí? Y por eso esto es más que a nivel biológico. A nivel biológico es obvio. Esto es a nivel emocional. Pero no a un simple nivel emocional sentimental de que yo me voy a paseo a cines hora y disfruto el cine. No, no es eso. Mira. Eso es a nivel intelectual o cognitivo, pero no simplemente ese nivel de que yo pueda aprender matemáticas por mi cuenta. No, mira, no, no es ese nivel. Es a un nivel intrapsíquico, emocional, intelectual, de sustancia existencial, ¿sí? Donde yo veo que el otro me reconoce. O sea, es cuando el otro me dice, ¿sí? Gracias por aclarar mis dudas. Entonces yo me siento
sabio. Cuando el otro me dice, gracias por escuchar mis tristezas, ¿sí? Entonces yo me siento empático. Cuando el otro me dice, gracias por el tiempo, entonces yo me siento útil. Entonces, mira, yo necesito al otro para existir. Porque si el otro no me ve, no me observa, no me mira, yo no puedo decir aquí estoy. Y por eso en la mirada del otro se juega mi existencia. Mira, ¿qué tal si el otro me mira con rabia y con odio? Tal vez entonces yo me sienta que soy odiable, ¿sí? Soy digno de odio, no soy digno de amor. ¿Qué es lo que le pasa al niño? Eso lo explica bien John Bowlby, con lo que se llama la mala madre. La mala madre que ve al hijo con gestos de enojo, ¿sí? De descalificación, ¿sí? Con gestos de desaprobación. Pues el niño se siente que es desaprobable, que no es digno de ser aprobado. Entonces, mira, estamos hablando de que es un don. Mira, ¿qué significa vivir para el otro? Mira, yo puedo, desde las riquezas que Dios me ha dado, desde mi abundancia, enriquecer a mi pareja. Llámese riqueza lo que sea, ¿sí? Pero es desde lo que yo tengo y al otro le falta, ¿sí? Donde como en una copa de champaña, yo puedo desbordarme para llenar al otro. Y por eso, porque el otro es diferente, porque el otro es diferente a nivel emocional, intelectual, social, espiritual, físico, y porque yo puedo, ¿sí? Llenarlo con lo que yo tengo, ¿sí? Y el otro hace lo mismo por mí. El otro me llena en mis carencias, en mis vacíos, ¿sí? Me sostiene cuando estoy caído, ¿cierto? Mira, eso es lo que significa la complementariedad, o sea, vivir al lado del otro. Mira, encontrar un otro que sea mi interlocutor válido en la existencia, que es como lo dice Humberto Maturana. ¿Qué es el amor? Es encontrar un otro que sea mi interlocutor válido en la existencia. Yo encuentro un otro que es mi eco, mi ser polar, ¿sí? Mi complemento, ¿sí? El que no me deja caído, el que me sostiene cuando estoy, ¿sí? El que es mi fuerza cuando soy débil, el que es mi voz cuando no tengo voz, ¿sí? El que es mi aliento cuando estoy desanimado, el que es mi sabiduría cuando me siento bruto, el que es mi paz cuando siento miedo, ¿sí? El que me libera de la culpa, el que es mi perdón, ¿sí? Cuando me siento culpable. O sea, encontré al que me salva de mis carencias, de mis vacíos. Eso es reciprocidad, eso es mutualidad. Ese es el complemento. Y ese fue el regalo que Dios le dio a Adán, ¿sí? Y eso es lo que significa que alguien me sostiene, ¿sí? Que alguien me soporta. Eso significa soporte, ¿sí? O aguante, en el buen sentido, que la gente ya no entiende. Mira, significa que por fin llegó alguien, ¿sí? Y es por gracia divina. Ahí sí les digo ya para terminar, que según mi concepción de todo este asunto, eso no se encuentra en internet, en redes sociales, eso no se encuentra yendo a muchos sitios sociales, públicos, o sea, no se encuentra buscando. Eso llega por gracia divina, ¿sí? Porque matrimonio y mortaja del cielo bajan, ¿sí? Por disposición de lo alto. Encontré a la sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, a Isha, porque de Ish fue tomada. Encontré, ¿sí? La que conociéndome me valora, ¿sí? Me valida y puede salvarme en mis falencias. Y yo encontré a la que puedo salvar, en el buen sentido, ¿sí? O sea, yo encontré a alguien
para quien puedo vivir. Mira, uno no puede vivir para todos, ¿sí? Uno no puede, mira, vivir para un ocio no es un ocio cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Mira, yo solo puedo vivir para el ocio cuando en mi estructura psíquica interior profunda puedo soportar a ese ocio. Porque es que hay infiernos del ocio que de pronto yo no pueda soportar, ¿sí? Hay demonios del ocio que yo no pueda combatir. Hay oscuridades del ocio que yo no pueda iluminar, ¿sí? Por eso el único salvador universal del mundo es Jesús, ¿sí? O los avatares. Nosotros los mortales, los pobres mortales, solamente podemos vivir para un ocio particular, específico. ¿Por qué? Porque es que sus infiernos no me atemorizan, ¿sí? Sus demonios no me sacan huyendo, ¿sí? Porque yo sí puedo soportar a esta con todo lo que tiene, lo bueno y lo malo. Y esta puede soportarme a mí, ¿sí? Esa es la mutualidad, ¿sí? Esa es la reciprocidad. Esta será llamada Isha porque de Ish fue tomada, porque se parece, ¿sí? No es idéntica, es semejante, pero no es idéntica, ¿sí? Y entonces yo puedo vivir para ella, mira. Entonces ahí termino con el párrafo. Creo que, mira, yo he explicado todo antes de decir el párrafo, porque a veces es para que entendamos lo que dice cada párrafo. Entonces mira lo que dice el párrafo final, con esto termino. Ahora bien, este vivir para se da como un don, no como una coacción, es un regalo, ¿sí? No es una obligación, ¿sí? Ya que la libertad humana posibilita el ensimismamiento o encerramiento de la persona en sí misma, sin salir de su propio ser. El vivir para otro sucede, entonces, como un donarse o entregarse para el bien del otro, ¿sí? Nadie puede obligar tal autodonación de sí mismo. La entrega ha de ser libre y voluntaria, aun cuando esté en juego la vida misma de la especie y la propia existencia como individuo. Como bien advierte Jesús a sus oyentes, el que busque guardar su vida la perderá, y el que la perdiere la conservará. Entonces, mira, aquí estamos llamados como pareja. O sea, ¿qué significa lo masculino femenino como don de complementariedad? Mira, estamos llamados a vivir para el otro, ¿sí? Ya no solamente a vivir en el mundo. Mira, por eso, mira, este existir para un otro y no solamente existir en el mundo, ¿sí? Confiere al humano la capacidad de entrar en comunión. Mira, los seres humanos estamos llamados no solo a vivir en el mundo, en mis negocios, en mis cosas. Estamos llamados como seres humanos a vivir para otro. Pero ese para otro no son los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Ese primer para otro tiene un referente inicial, que es la pareja. Y de ahí derivan los hijos. Pero mira que deriva de la pareja. ¿Sí? O sea, los hijos también son un para, pero son un para secundario. Mira lo interesante. Pero eso ahorita no lo profundizamos. Pero en toda la teología bíblica del matrimonio, el primer referente de los esposos son ellos para ellos mismos y después para los hijos. Que eso yo creo que en la cultura latinoamericana no se entiende mucho, ¿no? O sea, el esposo primero está para salvar a su mujer antes que a sus hijos. Y la esposa primero está para salvar a su esposo antes que a sus hijos. Pero ahorita no se los puedo justificar. Pero eso hace parte de toda la teología del matrimonio de la fe judío-cristiana. ¿Sí? Para que lo mastiquen. Porque yo sé que aquí el rol de mamá ha sido más primordial que el rol de esposa. O el rol de papá más primordial que el rol de esposo. Pero en la teología judeocristiana no. Mira, mi primer referente de para quién vivo. ¿Sí? O sea, salir de mí mismo. ¿Hacia dónde? Mi primer salir de sí mismo no es hacia mis hijos. Es hacia mi pareja. O sea, mi primera lealtad, ¿sí? Mi primera fidelidad es para con mi pareja.
¿sí? Y ese es un don que Dios nos dio. Mira, ¿cuál fue el don? El don es que Dios nos dio la vida como una invitación para vivir para otros, no para nosotros mismos. El don es que Dios nos dio la vida no para encerrarnos en nosotros mismos, ensimismarnos en nosotros mismos. O sea, no para vivir de una automasturbación existencial. ¿Sí? Puede haber gente que no se masturbe sexualmente, pero se masturba existencialmente. Porque solo es para el provecho de sí mismo. O sea, gano dinero para provecho de mí mismo. Dedico tiempo para provecho de mí mismo. Veo series, ¿cierto? Y películas para provecho de mí mismo. ¿Cómo? Para provecho de mí mismo. O sea, toda la vida es una masturbación para provecho de mí mismo. Pues mira, Dios nos dio un ocio para que nuestra vida fuera para el ocio, para un ocio, para provecho de otro. Dios nos dio la vida como un don para que nosotros del mismo modo donemos nuestra vida, nuestro tiempo al otro. Mira, una vida que se vive para sí mismo es perder la vida. Mira, por eso el que busque la vida la perderá. Como decía Jesús, pero el que la pierda la conservará. Mira, la auténtica vida no puede ser vivida para sí mismo. La auténtica vida es una vida que se vive para el otro. Y ese otro primario no es ni la sociedad, ni el país, ¿sí? Ni los hijos, sino la pareja. Por eso es un don que no se puede exigir, tiene que ser un regalo. Porque tú no puedes regalar, a ti no te pueden obligar que dones tu vida, dones tu tiempo, dones tu riqueza. Tú solamente lo puedes ofrecer como un regalo, que nadie te exige, pero que tú por amor lo donas. Tú donas tu vida para acompañar al otro. Bueno, eso es lo que significa en mi comprensión que lo masculino y femenino Dios no nos lo haya dado como el don de la complementariedad. Bueno, Dios les bendiga, gracias por su escucha, nos vemos en 8 días.